¿Cómo se forma un enlace covalente y cuáles son sus características? Lo vamos a descubrir en el video del día de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más para este canal. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo. Soy maestro en secundarias con ya más de 4 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a seguir hablando un poco sobre estos tipos de enlace. Hemos hablado del enlace covalente y del enlace iónico, pero para el día de hoy vamos a tratar de explicar con mayor detalle qué es un enlace covalente y cuáles son algunas de sus características. Pero antes de dar inicio con el video, te voy a pedir por favor te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. Recuerda que cada semana puedes encontrar contenido nuevo, tanto del ámbito de la educación, así como del curso de química que ya está disponible en varias listas de reproducción de este canal. Bien, comencemos con el tema. En este caso vamos a hablar un poco más sobre cuáles son las características de los enlaces químicos. Sabemos que existe el enlace iónico y que también existe el enlace covalente, pero para el día de hoy vamos a platicar sobre cómo es que se forma primeramente este enlace covalente. Primero recuerda a qué nos referimos cuando hablamos del enlace químico. El enlace químico es la energía que van a utilizar los elementos para poderse unir entre sí y puedan crear moléculas o iones. Entonces, el enlace químico es esta fuerza de unión entre los elementos y esta unión se da gracias a la energía que poseen los electrones, particularmente los electrones de la última capa o también llamados electrones de valencia. A partir de ello se pueden dar tres tipos de enlaces de manera muy general, que es el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. Pero para el día de hoy vamos a hablar específicamente del covalente. Fíjate muy bien lo que tenemos en este momento en la pantalla. Cuando hablamos nosotros del enlace covalente, este se va a formar debido a la interacción que vamos a tener entre los electrones de valencia de elementos que sean no metálicos. Recuerda que en la tabla periódica los elementos que son no metales los vamos a encontrar del lado derecho, del lado negativo de la tabla, con excepción de hidrógeno que se encuentra del lado izquierdo, específicamente en el grupo 1, todos los demás elementos los vamos a encontrar del lado derecho de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones que están en la última capa de estos elementos que son no metálicos se van a compartir para crear este enlace químico. Recuerda que para crear un enlace se deben aportar electrones de ambos lados. Un elemento debe de contribuir y el otro también. A partir de la unión entre los electrones que tienen estos elementos es que se puede crear un enlace químico. Pero hablando particularmente de este enlace covalente, como ese electrón de la última capa es compartido, decimos que se atrae de igual manera hacia ambos elementos que están formando este enlace. Por decirlo de otro modo, los dos elementos quieren ese electrón, pero como los dos son negativos, ambos lo buscan de la misma manera a partir de esta atracción en las cargas. Como se empieza a dar esta atracción y no hay realmente un elemento que pueda ganar el electrón porque ambos elementos son negativos, pues no se queda ni de un lado ni del otro por completo. Entonces por eso decimos que se comparte, porque estos elementos no tienen de otra más que dejarlo en medio, porque tanto uno lo quiere como el otro también. Como los dos compiten por este electrón, al final se queda al centro y eso es lo que crea un enlace. Por eso decimos que el enlace covalente es compartido, no tanto porque se quiera compartir el electrón entre los elementos, sino que más bien desde mi punto de vista no tienen de otra y el electrón se debe de quedar en medio favoreciendo a ambos elementos. Como un dato importante hay que recordar que Gilbert Lewis fue el científico que aportó todo este conocimiento. Inclusive por eso su modelo se enfoca en los electrones de valencia, que son los que están en la última capa. Bueno, veamos un ejemplo, ¿no? Para que termine de quedar más claro cómo ocurre este enlace covalente. Quiero que veas, aquí tenemos un átomo de hidrógeno
Ya sabemos cómo son sus protones, neutrones y electrones. Ya sabemos que tiene un protón y que tiene un electrón. Si, por ejemplo, se quisiera formar una molécula diatómica de hidrógeno, es decir, dos átomos de hidrógeno que se unan, esto es posible, porque los dos tienen este carácter negativo. Entonces pueden formar un enlace covalente. Como un hidrógeno y el otro hidrógeno son prácticamente igual de negativos, ninguno le puede quitar el electrón al otro para crear un enlace. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo van a compartir. El electrón que tiene cada uno en su última capa se va a compartir. Fíjate en la imagen cómo estos electrones pasan a estar al centro de esta molécula. Está el átomo de hidrógeno, luego está el otro átomo de hidrógeno y en medio podemos ver dos electrones. Uno es del hidrógeno y el otro pues del otro hidrógeno. Al final del día se comparten, no pasan ni de un lado ni pasan del otro. Y como ya tenemos dos electrones, se puede crear el enlace químico. Recuerda que un enlace químico cuando menos necesita dos electrones para que se pueda hacer este puente entre los elementos. Y esto queda como resultado una molécula diatómica de hidrógeno. Normalmente también se le dice H2. Entonces, quiero que veas que realmente no es complicado ver cómo se forma este enlace covalente y por qué es que se comparten estos elementos, sus electrones de la última capa. Ahora vamos a ver otro ejemplo, tal vez con otra molécula nos pueda quedar más claro. Esta molécula que está aquí es la molécula de metano, CH4. Fíjate muy bien cómo tenemos aquí también los electrones azules, que son los de carbono, y los electrones rojos, que son de hidrógeno. Nuevamente, fíjate cómo cada hidrógeno se acerca a la última capa de carbono y como cada elemento de este compuesto o de esta molécula son negativos, se va a formar una molécula o se van a formar enlaces covalentes. Revisa bien cómo hidrógeno está compartiéndole su electrón a carbono. Y también quiero que notes cómo carbono está compartiendo 4 de sus electrones, uno con cada hidrógeno. Eso sí, un electrón que se comparte no se puede compartir a varios a la vez, solo puede estar en un lugar. Por lo tanto, carbono, que tiene 4 electrones en su última capa, le presta uno a cada carbono, de manera que al final puede crear 4 enlaces. Por eso es que carbono se enlaza con 4 átomos de hidrógeno. Crea 4 enlaces covalentes al momento en que comparte sus electrones con cada hidrógeno que está presente. Finalmente, como un último ejemplo, aquí está el de la molécula de agua, que es otra molécula covalente. Fíjate bien cómo oxígeno e hidrógeno van a compartir sus electrones. Oxígeno con sus electrones de color azul para diferenciarlos e hidrógeno con su electrón de color rojo. Como en este caso a oxígeno, que tiene 6 electrones en su última capa, le faltan 2 para completar esta capa y cumplir con la regla del octeto, va a requerir de 2 átomos de hidrógeno para que cada uno le aporte un electrón y con eso pueda lograr 8. Entonces, por eso la molécula de agua es un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, para que con esos 2 de hidrógeno pueda lograr los 8 que se necesitan. Y fíjate cómo se unen los átomos de hidrógeno y se quedan pegados a las orillas del átomo de oxígeno para que le pueda prestar su electrón. Cada hidrógeno presta su electrón y así oxígeno logra cumplir su capa de valencia. Y esto queda como resultado una molécula, la molécula de agua, que es una muy conocida. Ahora, esta unión covalente recuerda que tiene algunas propiedades o características. El hecho de que los elementos se unan de esta manera le da a las moléculas covalentes ciertas propiedades que aquí las puedes ver a continuación. Sabemos que poseen bajas temperaturas de ebullición porque no se considera un enlace demasiado fuerte, por lo tanto requiere poca energía para que pueda cambiar de un estado de la materia al otro. Y eso mismo dice la segunda propiedad.
son sustancias de baja energía por el tipo de enlace compartido que se forma. Suelen ser insolubles en agua. Aquí es un punto importante porque hay varias excepciones. Pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. Son mucho más versátiles, tienen varias opciones de acuerdo a los estados de la materia. Generalmente no conducen la electricidad, sin embargo, también existen opciones que sí conducen la electricidad y tiene que ver con su estructura química. Y finalmente, pueden ser átomos, pueden ser moléculas e inclusive hay algunos que pueden formar redes rígidas. Esta es una propiedad más bien de las sustancias iónicas, pero hay algunas sustancias covalentes que son la excepción y ellas pueden crear este tipo de redes. Ahorita te comparto unos ejemplos para que te quede más claro. Mira, hablando de las excepciones, la primera es que decíamos que hay sustancias que sí se pueden disolver en agua aunque sean covalentes. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre básicamente porque hay algunas sustancias covalentes que son polares. Esto quiere decir que tengan polos o lados como los imanes, un polo positivo y un polo negativo. Y aunque esta sea una molécula covalente, su estructura química termina dándole estos dos lados, positivo y negativo. Pero esto tiene que ver directamente con cómo es esa molécula. Hay moléculas que por la forma en que están acomodadas no tienen polos y no se pueden disolver en agua. Por ejemplo, la cera de una vela no se puede disolver en agua porque no es polar, pero hay otras moléculas que sí son polares y se pueden disolver en agua. Y un ejemplo muy sencillo pues es el agua misma. El agua misma es una molécula covalente pero es polar. Aquí en la imagen puedes ver por qué es polar, porque tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Pero estos lados positivos y negativos tienen que ver con la estructura, más que con la molécula como tal. Por ejemplo, aquí con la molécula de agua, fíjate cómo queda de un lado muchos electrones, que son los electrones del oxígeno, y del otro lado quedan muchos protones, que son los protones que están en el núcleo de hidrógeno, que no son muchos, ¿verdad? Son dos, pero bueno, hay cargas positivas y eso es lo que cuenta. El hecho de que se carguen estos dos extremos, negativo y positivo, hacen que esta molécula sea polar y que se pueda disolver en agua o en sustancias que también sean polares. Otra excepción, y es la que te decía hace un momento, es que existen moléculas que pueden formar redes tridimensionales o capas. Esto no es algo muy común en las sustancias covalentes, sin embargo, hay algunas que lo logran hacer. Por ejemplo, si logran hacer esto, puede darse el caso de que conduzca la electricidad o no lo hagan. Pero lo que sí va a pasar es que van a ser sustancias sólidas con altos puntos de ebullición, cosa que no es común en las sustancias covalentes. Te voy a mostrar algunos para que te pueda quedar un poco más claro de a cuáles me refiero. Fíjate bien, por ejemplo, la madera es una de estas sustancias covalentes que es capaz de formar este tipo de redes. Y aquí te pongo un poco de su estructura química para que veas por qué se da este acomodo. Estas propiedades tienen más que ver con la estructura que tiene una molécula que con sus cantidades de protones o electrones como tal. Gracias a eso, la madera es una sustancia covalente, pero con propiedades no tan comunes como otras sustancias. Otro ejemplo es el plástico o los polímeros. También son sustancias covalentes con estas propiedades excepcionales que son capaces de formar redes debido al acomodo que tienen sus átomos como tal. Están hechas solamente de elementos no metálicos, pero su acomodo le da ciertas propiedades particulares que hacen que no se parezcan tanto a una sustancia covalente. Y la última es el diamante. El diamante no parece para nada una sustancia covalente, parece más un mineral, una sustancia iónica de hecho, pero en realidad no lo es. El diamante está formado básicamente de carbono, el cual es un elemento no metálico y las estructuras que forman son covalentes, pero por su acomodo tan especial y tan particular,
se compacta tan bien que toma esas propiedades como de un mineral o de una piedra. Y creo que todos hemos visto el diamante, ¿no? En alguna película, en alguna serie, y en realidad no parece una sustancia débil. De hecho, es de las sustancias más resistentes que existen. Y sin embargo es covalente, pero es covalente debido a la presión que hay entre sus átomos y a la capacidad que tiene el carbono de aplanarse y formar estas redes tridimensionales tan rígidas, que son propiedades más bien de una sustancia iónica. Pero carbono dice que no le importa y él va a hacer su propia excepción a la regla. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay alguna otra sustancia covalente que sea la excepción a estas propiedades? ¿Se te ocurre alguna sustancia que tenga propiedades diferentes a pesar de que sea covalente? Bueno, con eso terminamos el video del día de hoy. Muchas gracias por haber visto conmigo algunas propiedades y características del enlace covalente. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y comparte este video con aquella persona que sepas que está estudiando los enlaces químicos para que pueda ver una explicación un poco más detallada y también algunos ejemplos que creo que le pueden servir. Recuerda que me puedes encontrar en otras redes sociales. Me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y también en TikTok. Ahí vas a encontrar el contenido que subo cada semana, tanto del ámbito educativo como del curso de química que ya está disponible. Y finalmente, sin nada más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego.